Experiencia de cliente o Customer Journey Tool. El objetivo de la presente microformación es entender la importancia de simular el camino del cliente, aprender a armarlo paso a paso y pensar como el cliente y encontrar oportunidades en consecuencia. ¿Qué es el mapa de experiencia del cliente? Es una representación de la interacción del cliente con un producto o un servicio existente ordenado paso a paso para entender los dolores y las experiencias en el camino. Es necesario entrevistar, observar e investigar para que sea lo más preciso y real posible. Luego podremos mejorar la propuesta de valor y la solución con toda la información que nace del presente experimento. ¿A qué cliente nos referimos? Vamos a encontrarnos con proyectos que van a tener un cliente. Quizás ese cliente es un consumidor final, quizás es una empresa, una entidad, o quizás son 5 clientes con distintos perfiles, con distintas características, o 5 clientes consumidores finales, o 5 o 10 empresas con diferentes características que la podemos catalogar dentro de la calificación de clientes. Es importante que definamos el cliente o usuario analizado. Y acá utilizar el o los más representativos de nuestro cliente objetivo. Es decir, de esos 5 o 10 tipos de clientes, elijamos el que más nos va a comprar o el que más va a utilizar nuestro producto o servicio para realizar este experimento. ¿Sí? Relacionamos con la herramienta de Buyer de persona y el mapa de empatía, que son 2 herramientas que también están en la aplicación, que tienen como objetivo entender un poco más al cliente. Generamos más empatía al relacionarnos con el mismo. Tipo de experiencia o emoción. En la herramienta, en esta herramienta vamos a encontrar que nos encontramos con diferentes campos. Este campo naranja del costado, que es el que representa las filas, identifica la experiencia o la emoción que el cliente va teniendo en este camino que vamos a desarrollar. En este ejemplo, comienza con una experiencia negativa al final, pero puede ser positiva, neutra o negativa. Una experiencia positiva son momentos de felicidad, de satisfacción o de conformidad con el producto o con la experiencia que genera el producto. Una experiencia neutra son etapas que pasan desapercibidas o no causan un impacto en el cliente ni positivo ni negativo o es muy poco. Y una experiencia o una emoción negativa son momentos infelices, dolorosos, de insatisfacción o inconformidad que el cliente tiene en ese punto del proceso de la experiencia, en este caso la experiencia de compra de un producto. Hay que hacer mucho foco en las experiencias negativas y transformarlas en oportunidades. Porque si el cliente, supongamos que queremos mejorar un producto y estamos analizando ese producto, en este caso, ¿sí? Cómo compran los clientes, en este caso productos de panadería o productos de cafetería, entonces el cliente empieza con una experiencia negativa, luego se transforma en neutra, baja, sigue siendo negativa hasta que después del momento de la postventa es positiva. Entonces, es importante que en estos momentos negativos que están marcados abajo en azul, los identifiquemos bien y realicemos propuestas de mejora, porque justamente si queremos mejorar algo, lo que hay que mejorar es lo que está mal o lo que no tiene una experiencia positiva, que serían estos puntos que van quedando abajo al analizar detalladamente esta herramienta. Después tenemos en la parte superior las etapas de la venta: preventa, venta y postventa. La preventa es todo lo que pasa antes de la venta. Es una etapa de conocimiento en la que el cliente conoce el producto, va experimentando. Nosotros queremos captar su atención, por eso el trabajo de la empresa es captación. Queremos generar interés en el cliente, queremos que haga pruebas del producto, pruebe una demo, una versión free, etcétera, para que lo conozca y para que llegue
al momento ajá, como se le llama, y decida comprarlos o adquirir el servicio o el producto. Entonces, después tenemos la etapa de la venta, que es el momento de la venta propiamente dicha. ¿Qué hace el cliente en el momento de la compra? Él está comprando. ¿Qué hace el cliente en ese momento? Y después tenemos la etapa de postventa, que es lo que pasa luego de la venta. En esto tiene mucho que ver la atención al cliente, el seguimiento que le hacemos al cliente, encuestas de calificación o de satisfacción, recordatorios para que vuelva a utilizar el producto o para que adquiera otro plan u otro nivel, etc. Entonces, como vemos en este gráfico que se va armando, sí, que tiene varias etapas, empieza con una experiencia negativa, neutra, baja, negativa, después se transforma en positiva al adquirir este producto, pero con este caso analizado. No quiere decir que todas las panaderías o todas las cafeterías sean iguales. En este caso, el producto que estamos analizando nos da esta curva, que tiene varios puntos negativos para mejorar. Entonces ya vamos aprendiendo cómo se interpreta el gráfico. Entonces, veamos un ejemplo práctico que tiene que ver con una aplicación mobile de la salud. En este caso, tenemos identificada en naranja la experiencia negativa, neutral, positiva, en verde la etapa de la venta, preventa, venta y postventa, y lo que tenemos que hacer en la aplicación es ir cargando etapa por etapa y asignándole la experiencia y la etapa de la venta a la cual corresponde. Entonces, en este ejemplo, que es una empresa la aplicación se llama Salud Express, analizamos los pasos y determinamos que es una aplicación para solicitar servicios médicos desde el teléfono de manera más segura, de manera más ágil. Entonces, lo que hace esta plataforma en su análisis es, bien, vamos a analizar la experiencia que tiene el cliente con la situación normal, ¿sí? Que es cuando el cliente llama por teléfono a la obra social o llama por teléfono a otro ente con el que ya tenga pactado el servicio, y ahí empieza el camino. Analiza la situación real de la experiencia. De ahí va a determinar puntos negativos para mejorar y para que la aplicación trabaje en solucionarlos, porque son los verdaderos dolores del cliente. Entonces, ¿qué tenemos? Los integrantes de la familia se sienten mal, sienten dolor, tienen síntomas, están enfermos. Punto 1. Es una situación muy negativa. Después los padres de la familia llaman a emergencias o a la obra social o al servicio de emergencia contratado. También es negativo porque tenés que llamar, tenés que esperar. La contestación de la llamada demora. Llaman varias veces hasta que atienden e informa el problema en la familia al centro de atención al cliente. Contestan que en el transcurso de 3 a 6 horas estarán en el domicilio del paciente. Muy negativo. Hay incertidumbre en esas 3 o 6 horas porque no se sabe qué hacer con exactitud. Los padres de familia, de hecho el mismo enfermo, no saben qué hacer concretamente porque no saben qué es lo que tiene muchas veces. Y el paciente tampoco sabemos si puede mover o no, si puede hacer tal cosa o no. Entonces es un momento negativo. Luego una situación en la que llega el servicio al domicilio, hacen entrar los médicos atienden al paciente, detectan síntomas y dan una conclusión, recetan medicamentos y generan las recetas en papel. Se firma una documentación del papel de la gestión y se reciben recetas en papel. Si se pierden es un problema grande las recetas porque hay que comunicarse de nuevo para que te hagan la receta, ir a buscarlas y después ir a la farmacia a comprar. Bueno, entonces son experiencias que no son positivas porque estar con el papel y todo esto no es una situación positiva. Tampoco es negativa porque más o menos tenemos la solución. Pero bueno, después ¿qué pasa? Los padres pierden otras 2 horas para comprar medicamentos, ir a la farmacia, quizás algunos no lo tienen, ir a otra farmacia, no reciben esa obra social, ir a otra farmacia, esperar, hacer una fila, ¿sí? Entonces todo esto para comprar los medicamentos y dárselos a la persona, en este caso el hijo enfermo de la familia. Una vez que consiguen los medicamentos, vuelven a la casa y se los dan al paciente según lo que los médicos han recetado. El paciente se recupera y vuelve a sus hábitos normales. En ningún momento vemos que en esta experiencia alguien le llama al cliente para preguntarle
Sí, ¿cómo estás? ¿Al final se recuperó tu hijo? ¿Cómo calificar la atención de los médicos? ¿Cómo calificar nuestros servicios? Si es ágil, si no es ágil, etc. Entonces, hemos determinado, en este ejemplo, ¿sí?, cuál es la experiencia del cliente ante esta situación. Y esta aplicación, Salud Express, ya ha realizado el camino y ha detectado los principales puntos negativos, que son los que están abajo y sobre los que tendría que trabajar. Existen otros más, por supuesto. El camino no es solamente esto, hay otras situaciones, pero a fines del ejemplo, que esto es suficiente. Hay algunos tips a tener en cuenta. Colocar los pasos o etapas más relevantes. Nos vamos a encontrar con quizás 30 etapas si somos minuciosos. Bueno, coloquemos las 10 o las 7 principales, ¿sí?, porque es sobre lo que se va a trabajar. Una vez que validamos, sí, ya ramificamos y hacemos un análisis detallado. Pero la idea acá es, en general, conocer cuáles son los puntos más negativos en la experiencia del cliente en esta compra o adquisición de producto o servicio. El contenido debe ser resumido, es decir, conciso y certero. Conciso, o sea, pocas palabras y que se entienda con pocas palabras. El cuadro no permite agregar mucho texto, es para que a nivel gráfico, a nivel visual, nos ayude a entender la situación. Y algo muy importante, en este caso, está prohibido dejar solamente suposiciones. Suposiciones son las hipótesis que yo armo en mi cabeza ahora estando en una oficina o estando en mi casa armando esta herramienta, encerrado, sin contacto con el exterior. Es importantísimo investigar otras experiencias con otras personas, más las experiencias personales, porque probablemente quizás yo haya experimentado esto, pero hay otras personas que quizás hayan experimentado lo mismo pero con otras situaciones que también agregarían valor al análisis. Y validar con nuestros potenciales clientes, o sea, posibles familias, podríamos hablar, preguntarles para ver si son esos los problemas que realmente tuvieron o si existen otros, o cuáles serían los principales problemas, ¿sí? Entonces, hablemos, salgamos del lugar donde nos encontramos y hablemos con la comunidad y con nuestros potenciales usuarios o clientes. Entonces tendremos propuestas de soluciones a cada una de las situaciones negativas que hemos detectado, o neutras también, para transformarlas en positivas. Cuando detectamos una situación negativa en la aplicación, colocamos en la sección solución, ahí abajo, con el recuadro naranja, vemos que dice solución. Ahí tenemos que colocar una solución probable que a primera instancia es la que nos va a servir para solucionar ese problema. Después la trabajamos y se va a transformar en eso mismo o quizás en otra cosa un poco mejor. Al detectar los dolores, problemas o frustraciones del cliente o usuario, debemos proponer soluciones. Las anotamos en la aplicación, dado que serán base para nuestra propuesta de producto y de valor o solución futura. ¿Cómo queda nuestra herramienta? ¿Cómo es la curva de experiencia o emociones? En esto termina todo el trabajo, en identificar esa curva y saber explicarla. Entonces tenemos una curva que es muy negativa y al final, cuando el enfermo se cura, terminamos estando positivo, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque no hay un servicio postventa generalmente en estas situaciones. Te envía el médico, te dan la receta y ahí termina el servicio. No te llama después para decirte, para preguntarte si se recuperó, si necesitas algo más, si necesitas que vaya el médico nuevo. Les convendría a ellos, porque si necesitas que vaya el médico nuevo, te lo mandan, pero bueno, esa parte le falta trabajo. Entonces identificamos que acá hemos identificado un gran problema para solucionar. Por lo tanto, en principio podríamos decir que lo que estamos creando con la aplicación va por buen camino, porque es un problema que además no existe solamente en mi zona geográfica, existe o en mi país o a nivel internacional también, si es que se manejan parecido acá. ¿El contenido es estático? No. Generalmente los contenidos no van a ser estáticos, en ningún caso. Ni siquiera cuando tengas el plan de negocio, porque después seguís transformando, editando. A grandes rasgos, sí, algunas cosas van a quedar igual, pero vas a ir editando algunas cosas. Porque cambia el contexto, cambia la investigación, tendremos varias versiones, cambia a medida que investigamos y vamos adaptando la propuesta de valor a nuevos insights. Los insights son nuevas ideas. Cuando estás sentado, te estás bañando, estás haciendo algo y de repente te viene una idea a la cabeza que vos decís, qué bueno hacer esto. Sí, eso es un insight. Entonces esas son nuevas revelaciones que vamos teniendo y que las vamos a ir aplicando y desarrollando en el experimento. Luego complementamos con el resto. La conclusión de mi modelo, entonces, ¿cuál es? Entiendo mejor la experiencia del cliente o usuario, conozco los dolores y detecto oportunidades. Conocer los dolores, las experiencias o las emociones negativas es
quizás una de las claves principales, porque sobre eso voy a trabajar, puedo mejorar mi propuesta de valor y también otros puntos más.